¿Qué tal amigos? Aquí Iván Restrepo con cada uno de ustedes. En esta ocasión con el mensaje titulado La regla de oro entre las ovejas y su pastor. La palabra de Dios nos muestra que David fue amonestado porque llevaba un cargo de conciencia. Había dado propiciado en una forma indirecta muerte a Urías Eteo. Tenía mucho éxito con grandes ejércitos, grandes batallas, venciendo a sus enemigos, un gran palacio y todo lo demás, pero un cargo de conciencia muy grande. Esto quiere decir que no es fácil medir el éxito de una persona en el día de hoy. Existe un éxito externo, lo que todos ven a través de los sentidos, y hay personas que dicen, mira, fulano de tal, esto congrega 5,000, 10,000, 20,000 personas y decimos, qué gran éxito tiene. Pero en realidad el éxito consiste en cómo te ve tu familia, cómo te ven tus hijos, tus sobrinos, tus tíos, tus familiares, el vecindario, tu esposa a la hora que estás predicando. Entonces se puede tener ese éxito físico, un automóvil, una casa, una ropa linda y todo lo que usted quiera, pero en realidad hay un éxito interno, aquel que te lleva precisamente a tener una claridad de pensamiento, de paz, de tranquilidad. Un hombre como David no podía tener paz, tranquilidad. Lo mismo ocurrió con Saúl. Saúl mostraba la figura de un rey, pero sin embargo era un hombre solo, sin amigos. Todavía David tenía amigos y pudo lidiar la situación. Saúl era un hombre confundido, también con un palacio, también con un reinado, también con ejércitos, con batallas, pero había una frustración muy grande por dentro. De eso queremos hablar en esta ocasión. Es muy importante saber cómo nosotros vamos a manejar el éxito. La Biblia nos habla en el primer libro de Samuel, en el capítulo 12, el versículo 3. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguien, y si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, yo lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. El asunto no es cómo comienzas, el asunto es cómo finalizas el ministerio. Este hombre llamado Samuel se pudo presentar delante de los sacerdotes y del pueblo con una conciencia limpia. La conciencia es la que va a conducir cuál es el grado del éxito que una persona puede tener. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese éxito de tipo externo que se ve a simple vista, que es una pantalla, pero en el interior puede haber una frustración producida por la decepción. Entonces, a muchos les cuesta manejar precisamente este éxito externo porque no se ven bien vistos públicamente y entonces otras personas que no tienen, por ejemplo, esa opulencia o ese éxito externo, sino que tienen un éxito interno, son como Samuel y pueden andar con una frente en alto y caminar libremente. Su familia cree lo que predica porque tiene un excelente testimonio y no hay una frustración. Entonces, el hecho de este mensaje no es criticar a quien tenga éxito o quien no, sino a dar unos delineamientos. ¿Por qué razón? Porque cuando analizamos a David, vamos a encontrar que David tenía hombres que lo acompañaban. Tenía un amigo íntimo como Jonatán. Pero cuando hablamos de Saúl, encontramos una profunda soledad. Y entonces vamos a encontrar que muchas personas frustradas porque sienten que han alcanzado éxito, pero entonces se sienten hostigados, se sienten menospreciados, se sienten que los familiares, las personas no lo quieren. Eso es frustración y de eso quiero hablar. Algunos sienten la burla de las personas y que no han alcanzado las metas que se propusieron porque algunas quedaron detenidas en el tiempo y se sienten frustrados por esta
situación. Sin embargo, ¿cómo se cataloga el momento de decepción? ¿Será que se produce con un inicio y si se desarrolla podría terminar en una frustración? En este caso el ministro necesita mucha ayuda porque puede actuar por inercia y perder la emoción y el sabor al ministerio y puede dejar de vivir la realidad. Se lo voy a explicar. Una persona que trabaja por inercia es aquella persona que ya ha cruzado por la decepción y se siente frustrado. Puede estar desarrollando un éxito en algunas áreas de su vida, pero cuando una persona se siente frustrada ya no quiere avanzar. Y este es el caso entonces de esos hombres y esas mujeres de Dios que están muy cansados, que ya han decidido detenerse. Y sin embargo, cuando todo se detiene, otras personas que están alrededor comienzan a vislumbrar esta situación. Entonces, la decepción viene con esos ganchos al hígado, diría yo. Comenzamos a observar que los hermanos se están yendo de una iglesia a otra iglesia, que los líderes ya no están obedeciendo como antes, que las finanzas están decayendo poco a poco, y entonces se cae en la situación de frialdad emocional y espiritual, y dice: voy a estar aquí hasta que esto reviente. Y ese no es el caso. Tú tienes todo el derecho de renovarte. Por esa razón hay que tener mucho cuidado con la frustración. Entonces, la frustración nace con una serie de etapas. Primero, la observación. Lo que antes producía y era muy positivo, ahora comienzas a observar de una manera práctica que algo está ocurriendo. Entonces, detrás de esa observación hay una experimentación y empiezas a experimentar cosas que antes no experimentabas y que son negativas y que llevan a la frustración, como ver que la gente no responde. Entonces, algunos hombres y mujeres de Dios estamos patrocinados por una cobertura o dependientes. Algunos lo llaman mentores, padres espirituales, juntas, concilios, qué sé yo. Y muchas veces estos niveles de protección descubren que en mí se vislumbra una decepción que más tarde puede terminar en una frustración. Lamentablemente, algunos de los líderes que están como paraguas, si no han desarrollado la experiencia o ser lo suficientemente sensibles, como es el caso de la iglesia evangélica, por ejemplo en Colombia, muchos hombres y mujeres ocupan un cargo importantísimo, pero han sido exguerrilleros. Otros han sido expresidiarios. Entonces estas personas tienen otro nivel de vida y van a decir: no, que experimente su frustración. Él es pastor, él no tiene derecho a cansarse, él tiene que saber ser valiente y seguir adelante, y se manejan las cosas de este punto de vista. Estas coberturas tienen la responsabilidad de brindar una consejería de tipo espiritual, cosas de iglesias, eclesiología, que se enseñan en los institutos bíblicos, y esos consejos están bien, no están de más. Pero están los hombres y las mujeres de Dios con experiencia dentro de estas coberturas, llámese concilio, llámese junta o paternalidad o como le quieran llamar, pero tienen una capacidad para desarrollar una consejería de tipo emocional, donde el que desarrolla este tipo de consejería sabe que ese hombre frustrado va a venir con 4 piedras en la mano. Él va a venir en una forma agresiva. Pero si tú, por ejemplo, eres expandillero y ahora tienes un liderazgo, o eres presidiario y ahora tienes un liderazgo, o eres guerrillero y ahora tienes un liderazgo, saliste de las maras o qué sé yo,
tú también vas a responder con 4 piedras en la mano. Entonces eso no es un nivel de restauración. Y por esa razón es que muchos que les costó alcanzar el éxito, entonces en un recodo del camino se retiran. Esto es bien profundo lo que estoy predicando y ojalá Dios quiera podamos extraer algo muy positivo de esta situación. Entonces pasamos a otro aspecto que deseo tratar. Si el liderazgo no percibe el momento de frustración, si el pastor no conversa lo que le está pasando, o no es escuchado, o no pide ayuda, o no se comunica, ¿qué usted cree que se puede producir? Mire, se va a producir un profundo estado de soledad. Es decir, un liderazgo necesita tener la capacidad de percibir qué es lo que está ocurriendo con el pastor de la iglesia, con la pastora de la iglesia, con el propósito de colaborar, de cooperar, de ayudar. Muchas veces la propia familia del pastor no sabe lo que ese ministro está cruzando. Y resulta que está cruzando por un momento de frustración muy grande. Solamente hombres y mujeres de Dios que han sufrido rechazos, humillaciones y que saben tratar estas cosas pueden percibir de una manera sensible, muy sutil, que algo está ocurriendo y que ese algo puede crear una avalancha muy grande y que hay que detenerla a tiempo. ¿Por qué? Porque ese ministro puede caer en un proceso de frustración. Entonces se va a encontrar en un estado de soledad muy profundo donde no va a querer conversar por muchas razones. ¿Por qué? Porque él siente que si conversa lo que está pasando, esto lo puede desacreditar delante del liderazgo de la congregación y perder su ministerio o perder su cargo. Y esto es un engaño del enemigo. Por esa razón, es necesario expresar lo que a mí me está ocurriendo internamente. Si yo no hablo, si yo no comunico, si yo no expreso, ¿cómo yo voy a recibir una ayuda? Hay algunos que se acercan saludando a las juntas, a los concilios, siervo, ¿cómo está? Aquí vengo a saludarlo. Y la persona no percibe que se está ahogando, que está pidiendo a gritos un auxilio y pensamos que todo está bien y esa persona como que tenía el ánimo de querer contar algo, decir algo, pero muchas veces estas cosas apenan a la persona y la persona se distrae con otros pensamientos, pero es que si yo cuento esto me van a quitar la iglesia. Si alguien descubre que yo estoy en un momento de decepción y que estoy cruzando por la escalera de la frustración y cada peldaño es mucho más alto y más frustrante, créame que de esa manera ni Dios puede ayudarte, el Espíritu Santo no puede ayudarte porque no estás abriendo tu corazón. Así que esta es una situación bastante profunda. ¿Y cómo se soluciona? Hablando. Necesitas conversar lo que te está ocurriendo. Esto te va a ayudar a liberarte. Tú conoces un pescado que se llama el tamboril. Él se va hinchando. Una vez yo pesqué uno y ese pescado se infló de tal manera que esto parecía que iba a explotar. Así se encuentra un hombre de Dios, una mujer de Dios, cuando la frustración se está apoderando de ellos. Entonces es muy necesario que los caparazones, los paraguas, las coberturas, los concilios, las juntas puedan ser lo suficientemente sensibles para brindar no solamente el consejo eclesiástico de tipo espiritual en base a la experiencia, sino el consejo de tipo emocional. La palabra de Dios nos habla en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, un hombre llamado Elías, con una frustración muy grande, un hombre solitario, sin amigos, y este hombre, con temor a que Jezabel lo matara, porque ya había sido enjuiciado por medio de un mensajero, mañana
a estas horas ya vas a estar muerto. Y él sale huyendo, muy cansado, 40 días, 40 noches, una cuarentena. Y allí debajo de un enebro, un ángel le habla y le brinda ánimos y se mete dentro de una cueva. Y en esa cueva él escucha el silbido apacible y es la voz de Dios que le dice: ¿qué haces aquí? Levántate. Y tuvo un conversatorio con Dios. Uno de los consejos que yo quiero brindarle a todo hombre y a toda mujer en esta ocasión por medio de estas redes sociales es que a veces es necesario realizar un alto en la vida para rejuvenecernos como el águila. Eso es muy importante y eso fue lo que Dios hizo con este hombre llamado Elías. No queremos que esta pandemia sume frustración o suicidio o derrota. ¿Qué podemos recomendar a estos hombres y mujeres de Dios que están sufriendo esta situación? ¿No será que la sinceridad es mejor a que las personas se burlen o critiquen? Porque muchas veces te pones a pensar en el qué dirán, mi imagen de megaministerio y el orgullo. Puede ser como en el caso de Saúl. El orgullo fue tan grande que prefirió enterrarse una espada y decirle a uno de los hombres de su propio ejército que le quitara la vida. Acábame de matar. Ese no es el caso. Y yo quiero decirle algo, amado, muy triste que ocurrió en estos días. Muchos de ustedes se han enterado. Un pastor en Brasil se suicidó. Y lo curioso que dejó un mensaje de voz y otro pastor hizo la recapitulación para que esto fuera público y fuera de bendición a nosotros los hombres y las mujeres de Dios. Una situación bastante triste. Y este pastor decía que él sufría la presión de las ovejas, que muchas veces le dijeron: el carro que tienes es de la iglesia, la ropa que tienes es ropa de la iglesia, todo lo que tienes es de la iglesia. Prácticamente se sentía como propiedad de la iglesia. Y sin embargo él entendía que bíblicamente a la tribu de Leví Dios no le dio herencia. Josué se alarmó, pero ¿qué les va a tocar a ellos? Ellos van a vivir del diezmo y de la ofrenda y no van a tener pertenencia. Es una situación muy dura para el sacerdote israelita, porque ellos no podían tener ganado, ellos no podían tener pertenencias. Una situación bastante difícil, pero Dios lo dejó así. Y muchos hermanos y hermanas critican esta situación, pero Dios lo estipuló de esta manera. Pero eso no da derecho a la congregación a que quieran poner un sello en el ministro que tienen para decirle: tú eres propiedad de nosotros y todo lo que tú tienes es nuestro. Hay muchos ministros graduados de la universidad, muchos ministros con capacidad de comerciantes, abogados, médicos, ingenieros, que pudieron hacer una vida súper exitosa en el campo secular. Sin embargo, decidieron seguir a Dios. Y no hay derecho para que todo hombre y toda mujer que trabaja de una forma digna y que obtiene sus adquisiciones, vengamos como iglesia a decirle: ese carro me pertenece, hasta la familia me pertenece. Y por esa razón este mensaje se llama la regla de oro que debe de existir entre la oveja y el pastor de la iglesia. Entonces este pastor se suicidó precisamente por esta situación. Él dejó en su memoria situaciones como esta que pasan en el diario vivir. Dice que a veces llegaba a la congregación y le llegaban personas con 4 piedras en la mano. No, porque yo estaba en el hospital y no me visitó. Y él ni sabía que la persona estaba en el hospital, porque eran muchos hermanos.
Y él cuenta que en unas ocasiones tuvo que hospitalizarse para operarse y solamente una persona en la congregación lo visitó. Todo esto le fue creando una frustración. ¿Y esto sabe qué es? Esto es un mecanismo de presión. Ok, quitarse la vida no es de Dios. Satanás sabía que Dios tenía una naturaleza humana en Jesucristo y lo tentó para que se suicidara y se tirara del pináculo del templo o de la torre del templo hacia abajo y no fuera a la cruz. Ese es uno de los propósitos del enemigo, meter pensamientos de suicidio, y lo utiliza solamente con aquellos hombres y mujeres que han cruzado por un momento de decepción y que hoy día se encuentran en un estado grandísimo de frustración. Entonces esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado con este mecanismo de presión. ¿Cuál es mi consejo? Y yo hablé con otros pastores para predicar esta palabra en esta ocasión. Es necesario hacer un alto para renovarse. Ahora estamos en nuestras casas. Métete en oración, en ayuno. Busca prédicas en el internet que te bendigan. Medita en la palabra de Dios y olvídate de esos prejuicios. Si necesitas hablar con un líder, con tu autoridad superior, con un supervisor, con un jefe inmediato, hazlo. Y hablen, como decimos en buen panameño, al calzón quitado. Esto quiere decir, yo voy a decir mis verdades, lo que yo siento, porque si me las guardo, esto me puede tocar un camino directo al mismo infierno. Así que es un tiempo para analizarnos y entender que el éxito no era mi carro, mi ropa, mi prenda, ni decir mi iglesia, porque Dios le dijo a Pedro: pastorea mis ovejas, pertenecen al Dios Todopoderoso. Pero yo sí quiero decirle a la iglesia, ahora mismo tú te debes encontrar en lo que yo llamaría modo aprecio, no modo crítica. Con esta situación de este pastor que se suicidó, yo creo que la iglesia tiene que entender, no lo justifico, porque el quitarse la vida es un camino directo al infierno. Dios respeta tanto la libertad, el libre albedrío, y Dios da, estoy seguro que Dios le dio argumentos, situaciones para que este pastor no tomara esta decisión, pero esa fue la decisión que quiso tomar. Entonces yo quiero decirte, amado hermano, esta época es una época interesante para brindarle un aprecio al hombre y la mujer que tiene defectos, todos los tenemos. Entonces es necesario que aprecies. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay frustración. Pastores poniendo mensajes con un ejemplo, con 300 personas y usted ve 5 likes, 4 comentarios. Entonces, ¿qué usted cree que va a pensar ese hombre de Dios? La gente me abandonó. La gente se enfrió en medio de esta pandemia. Entonces, tú que tienes tu pastor, es necesario que te mantengas en modo aprecio. Apreciar al hombre de Dios, a unir los lazos de amistad si se han perdido, a establecer el perdón, los que son líderes y que tienen subalternos. Voy a olvidar eso que me dijo, voy a hacer como que no lo escuché y voy a perdonar y vamos a comenzar y hablar esto de cero de nuevo para ver en qué te puedo ayudar, porque ese es el propósito de un hombre llamado Natán. Tendré que ver cómo te ayudo, Salomón. Cerraste los ojos, no quisiste entender que el reino se estaba dividiendo, pero vamos a poner los puntos sobre las íes. Entonces, amado hermano, yo deseo que esta palabra que ya estamos concluyendo, puedas identificarte. Y tú como líder tienes que entender que esa persona está en un mecanismo de depresión
y de frustración, ¿cómo va a actuar? Va a salir con 4 piedras en la mano. Está rebelde ahora mismo, pero puede hasta llegar a quitarse la vida. Hay que pensar con la lógica. Estamos viviendo un momento de presión. Y aquí quiero concluir este mensaje. Dice la palabra de Dios que tenemos que rejuvenecernos como el águila. ¿Sabe usted que el águila pasa 5 meses tratando de rejuvenecerse? Un águila dura aproximadamente 70 a 75 años, pero a la mitad de su vida se le dañan las uñas. El pico se le pudre, las alas se le pudre, y él tiene que tomar una decisión de remontarse hasta lo más alto para poder renovarse. Algunas aves no lo hacen y prefieren morir, pero otras toman el reto y se van a las rocas más altas, y es muy doloroso porque allí tienen que golpear su pico hasta reventarlo para que nazca nuevamente. Después que nace tienen que picarse las uñas para que las garras salgan nuevamente y sacarse todo el plumaje para que las plumas salgan nuevamente. ¿Qué es esto? Es una capacidad que Dios le dio a este animal de renovarse. Es la única ave que hace esto. ¿No será que Dios quiere renovar tu ministerio? Yo pasé por esta situación, yo pasé un momento de frustración de 10 años, pero hoy día yo estoy como un fosforito a predicar la palabra de Dios, con ánimos, con fuerza, con bríos, con valentía, con entusiasmo, con revelación, con deseo de servir a Dios. Pero un pastor predicando la palabra de Dios con miedo, con temor, con decepción, con frustración, necesita renovarse. Esa es una situación que todo ministro tiene que pasar por allí. Nadie se escapa. Todos tenemos que cruzar por allí, pero algunos toman el camino de este Señor que se quitó la vida. Que no sea esa tu situación. Recibe esta palabra con mucha humildad y entiende que Dios quiere que tu posición sea como la del águila, de renovar esas fuerzas y seguir adelante. Así que deseamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Estamos en nuestro canal de YouTube. Íbamos a poner predicador panameño, pero al poner la palabra predicador aparecían muchas cosas. Se me ocurrió poner teólogo panameño. Así me encuentras en YouTube. Vamos a estar enviando constantemente mensajes muy edificantes para que tú recibas la palabra de Dios de una manera clara y explícita y sencilla y directa para bendición de la iglesia. Que el Señor te bendiga rica y poderosamente.